Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo:
Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Todos juntos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Como lo decíamos, el texto es bastante extenso, bastante largo, pero el evangelista Juan nos entrega una visión completa de lo que aconteció y de lo que pasó, de lo que vivió y experimentó Jesús. Juan, acostumbrado a transmitir fuertemente un mensaje cristológico y un mensaje que vaya directamente encarnado hacia una misión de las personas que debían creer en Jesús. Es decir, él trata siempre de manifestar no solamente al Mesías que iba a venir, no solamente al ungido de Dios, sino que trata de manifestar que es Dios realmente habitando en ellos. Por eso es que muchas veces en el texto de Juan y en el Evangelio de Juan sale la frase yo soy la resurrección, dice aquí. Pero en otros pasajes dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Y el gran yo soy, el yo soy, lo podemos recordar también con la manifestación de Dios a Moisés, cuando la zarza no se consumía. Yo soy el que soy, le respondió Dios a Moisés, para hacerse manifestar como Dios a sí mismo. Es decir, el que relata Juan, el que camina, el que siente, el que se emociona, el que habla, no es solamente un Jesús histórico, sino que además es Dios mismo caminando y habitando entre medio de las diferentes situaciones que le acontecen al ser humano. Y una de las situaciones que le acontece al ser humano y a la humanidad tiene que ver directamente con las emociones que nosotros vivimos todos los días y que de una manera afectan nuestro caminar, nuestro presente y nuestro futuro. Recuerdo que en el jardín Suite, acá al lado donde Simón estudió de primero a kinder, le enseñaron a poder categorizar, a comprender y también a poder distinguir sus emociones. Habían bonitos dibujos, los cuales uno tenía un color y era alegría, enojo, tristeza, miedo y otros tipos de emociones. Entonces, no es que él eligiera cómo se iba a sentir, sino que la situación de la vida le iba generando cambios radicales en sus emociones. Con un ejemplo tan básico como salir corriendo feliz, como cuando inició el culto del día de hoy, la reunión, y tropezarse y pensar que se pudo haber hecho daño. Cambió de la alegría de ir corriendo al miedo, o quizás a la preocupación o a la vergüenza. ¿Cómo cambia nuestra vida frente a las diferentes emociones que vivimos? Hermanos y hermanas, ¿usted ha reído? ¿Usted ha llorado? ¿Usted se ha angustiado? ¿Ha tenido tristezas? Dios ha estado presente en nuestra vida, pero no ha estado presente solamente en los momentos de alegría, ni tampoco solamente en los momentos de dolor. Dios ha estado presente en nuestra vida completa, transversalmente, tanto en las alegrías como en los dolores.
no es el Dios de algunos momentos, sino que es el Dios omnipresente en nuestra vida, que se mantiene, vive con nosotros y lucha con nosotros. Sin embargo, muchas veces cuesta tratar de observar dónde puede estar Dios en medio de algunas emociones que nosotros vivimos. Cuesta intentar observar o buscar, encontrar la imagen de Dios que nos han enseñado en situaciones complejas de la vida. ¿Dónde está Dios en medio de la guerra? ¿Dónde estaba Dios cuando me golpearon? ¿Dónde estaba Dios cuando abusaron de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hermano estaba enfermo y iba a morir? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. 2 veces le dijeron a Jesús. En 2 ocasiones, cada una de sus hermanas le replica, le dice: ¿dónde estabas tú? Yo reconozco que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te reconozco como el Maestro, como el Profeta. Y has estado con nosotros en nuestra casa, has estado compartiendo, riendo. Eran amigos. Has estado comiendo con nosotros, has dormido con nosotros. Pero cuando te necesitamos no te encontramos. ¿Dónde estabas? Porque si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde está Dios en medio del dolor del ser humano? Muchas personas hasta el día de hoy se preguntan, incluso algunos hablan, ¿dónde estaba Dios? Los judíos se preguntan, ¿dónde estaba Dios en medio del holocausto? En medio del dolor que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de exterminio. ¿Dónde estaba tu Dios? ¿Dónde estaba Dios en medio de las barbarias que se cometieron durante las dictaduras que vivieron los países de América Latina? ¿Dónde estaba Dios cuando leemos los relatos de niños y niñas desaparecidos, violados, golpeados? ¿Dónde estaba Dios cuando la gente murió porque otro simplemente le quiso arrebatar la vida por 1,000 pesos o simplemente por un teléfono celular? La pregunta del ¿dónde está Dios? Es una pregunta universal, una pregunta en la cual cada uno de nosotros muchas veces no va a tener respuestas, porque las respuestas no se pueden dar desde una perspectiva netamente humana, desde una perspectiva científica, ni desde una perspectiva humanista incluso, tampoco filosófica. Simplemente nos queda comprender qué es lo que busca Dios, qué es lo que quiere Dios en el contexto en el cual están pasando las cosas, y que nosotros tengamos la capacidad de incluso buscar a Dios mientras nadie lo puede hallar. Cuando nadie encuentra a Dios, cuando nadie puede encontrar la figura de Dios, los cristianos somos llamados a volver a activar nuestra fe, a volver a creer en lo que siempre ha sostenido y fundamentado nuestra creencia, y buscar a Dios en medio de aquel dolor y de aquella tormenta. La vida de Marta y de María es cambiada radicalmente, abruptamente. Son 2 mujeres que viven con su hermano y le dicen:
Tú le amabas, Señor, y la gente se da cuenta que le amaba Jesús a Lázaro y amaba a esa familia. Sin embargo, aquí la muerte biológica, la separación física, el dolor que sienten estas dos mujeres se transforma también en un dolor para Jesús. El dolor de los amigos se transforma en el dolor de Dios. El dolor de las mujeres no es un dolor que esté alejado de los sentimientos de Jesús ni de Jesucristo. Él también lloró, Él también lo sintió. Él sintió la pérdida como si fuera la propia. Y frente a la tumba, Él se inclinó a Dios con un corazón entristecido. ¿Dónde estaba Jesús cuando Lázaro murió? Jesús estaba en otro lugar físicamente. Pero cuando Jesús se enteró de lo que le pasaba a Lázaro, inmediatamente tomó la decisión de hacerse presente en el lugar de los hechos y en el lugar del dolor. No esquivó, incluso frente a las propias amenazas que le habían dado las personas que habían estado allí. Señor, nosotros no podemos volver ahí donde te querían entregar. Incluso Tomás le dice, bueno, si Él vuelve, volvamos con Él, y si morimos, morimos todos con Él. Es decir, Jesús se arriesga. Jesús va con una tremenda disposición de hacerse parte, no solamente del hecho, sino que de hacerse parte del dolor de esa humanidad, del dolor de esa persona. Un dolor que no solamente le afecta a María y a Marta. El texto dice que había muchos que le estaban acompañando. Es un dolor comunitario, es un dolor social, un dolor de acompañamiento, un dolor que atraviesa toda una conciencia y una colectividad de las personas. Así también como nosotros en el día de hoy lloramos, nos sentimos angustiados y tristes cuando una persona cercana a nosotros sufre, pero también cuando alguien que no conocemos es tratado injustamente, menospreciado, se le vulneran sus derechos o su imagen o su dignidad, o sabemos simplemente que está sufriendo. Nosotros también empatizamos con el dolor de otros. Pareciera que aquí tenemos una teología de Jesús que podríamos entender como la teología del tiempo de Dios. Dios es el Dios del tiempo, es el Dios de todo, lo sabemos. El texto dice, si hubieses estado aquí, es decir, ¿por qué no estuviste en el tiempo del dolor y en el lugar del dolor? ¿Por qué no estuvo Dios en el momento y en el lugar adecuado, donde la gente estaba esperándolo? ¿Por qué se hizo ausente para algunas personas? ¿Por qué se tardó? Pero dentro de la lógica del ser humano, como lo decíamos recién, podemos preguntarnos eso. Dios pareciera ausente, pareciera que llega tarde, pareciera que no viene. Una y otra vez le he pedido por esto y por lo mismo. Insisto durante siglos, insisto durante centenarios de oraciones, y le sigo pidiendo lo mismo y pareciera que no me escucha. Pero Dios no actúa como una teología del tiempo humano, es decir,
Dios sabe cuándo intervenir, dónde intervenir y cómo intervenir. Quisiéramos que Dios intervenga ahora ya, pero nosotros no somos dioses. No conocemos el mundo como lo conoce Dios. No conocemos la idea general ni la panorámica como solo un ser divino puede saber lo que es bueno y malo para nosotros. Dios actúa cuando debe actuar. Dios no llega tarde. Dios sabe cuándo llegar. Dios no es que esté ausente. Dios siempre estuvo presente porque sufrió con el que estaba sufriendo. ¿Y dónde estaba Dios? Dios no estaba como el justiciero, ni como un superhéroe. Dios estaba como la víctima, como el oprimido. Ahí estaba, como cuando fue crucificado, vulnerado, golpeado y torturado. ¿Dónde está la víctima? Ahí está la víctima, torturada, golpeada. Y esa víctima era Dios. ¿Dónde estaba Dios en el sufrimiento? Con el que sufre. ¿Dónde estaba Dios en medio del dolor? Con el que lo sentía, con el que lo experimentaba. Pero no solamente estaba por estar, sino que tenía también un propósito. No estás solo, estoy contigo. Nunca vas a sentir ese dolor solo. Dios está contigo allí y Él va en busca de ti. El milagro no se hará en el momento que tú le pidas a Dios. No es el Dios de lo inmediato, ni es el Dios que interviene en el momento que nosotros queremos que Él actúe, sino que es el Dios que actúa cuando es necesario que nosotros veamos y observemos su gracia y su misericordia para poder comprender la voluntad de Dios en medio de nosotros. ¿Dónde está Dios entonces en el día de hoy, hermanos, en sus vidas? Cuando usted llora, ahí está Dios. Cuando usted duda, ahí está Dios. Cuando usted tiene miedo, ahí está Dios. Y cuando se restaura eso y siente alegría, felicidad, ahí también está Dios. Por lo tanto, muchas veces podemos llegar aquí completamente derrotados, pero jamás solos. Podemos vivir la vida completamente momentos donde existamos simplemente pensando en lo triste, en la angustia y en el dolor, viviendo un duelo, viviendo la ausencia de alguien, la preocupación de algo. Pero nunca estaremos solos. Dios estará con nosotros y Él vendrá a nosotros y Él hará algo por nosotros y para nosotros. Las dos mujeres nos dejan la claridad de cómo se ha de vivir la fe del cristiano. Una fe pensante, racional. Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Ella sabe a la perfección lo que va a suceder. Ella sabe a la perfección las normativas de la fe. Sabe perfectamente lo que dicen las Escrituras y ha sido formada sin duda alguna en una teología de las Escrituras, en la cual ella ha comprendido y sabe lo que es la teoría perfectamente. Sin embargo, la otra hermana vive una teología práctica. Ella está llorando y responde: si estuvieses acá, esto no hubiera pasado. Y ella provoca de que Jesús llore. Hay una fe teórica, pero también una fe experimental, hermano.
Jesús, Dios, nos invita a vivir también esa fe en la cual nosotros podamos tener como fundamento todo lo que hemos aprendido, pero que también esa fe no quede envuelta exclusivamente en palabras, en rituales o simplemente en grabaciones de buenas intenciones. Nos invita a vivir una fe conmovidos con el dolor del otro. ¿Y sabe cómo se vive y se experimenta el milagro? Porque ya todo esto pareciera ser una obra de Dios. Pero el momento que a todos le llama la atención es cuando Jesús resucita a Lázaro. Pero el texto dice que Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Pero no solamente eso. El milagro, cuando lo experimenta la comunidad, es cuando Jesús invita a la comunidad y le dice: desatadle y dejadle ir. Jesús pudo haberlo levantado de la tumba y lo pudo haber traído afuera, pero la única forma que tenía Lázaro de poder mostrar y manifestar que había sido resucitado es cuando la gente, la comunidad va, le quita las vendas, lo libera de la muerte y le deja avanzar nuevamente. Eso nos quiere decir algo. El milagro de Dios se puede hacer en cada uno de nosotros, pero nosotros somos aquellos que debemos dejar en la tumba lo que quedó muerto, dejar atrás todas las vestiduras de la muerte, dejar atrás el dolor, dejar atrás la angustia, dejar atrás el llanto y dejar ir, dejarnos llevar nuevamente en este camino constante de la resurrección hacia un mundo nuevo, llevados y encaminados por Dios. Pero somos nosotros quienes debemos ayudar a otros también a desatar. Somos nosotros quienes debemos dejar a otros que sigan avanzando, que sigan resucitando, que sigan levantándose entre medio de los dolores y que sigan levantándose en medio de la angustia y de las preocupaciones. En el día de hoy, muchas emociones intentarán quitarnos el gozo de la vida, hermanos. Muchas emociones, muchas preocupaciones, dolores y desesperanzas, noticias, temores, miedos, muchas cosas intentarán llevarnos a la tumba. Pero no olvidemos que en medio de todas las emociones Dios estará con nosotros. Y no olvidemos que Dios viene a nosotros a trabajar junto con nosotros. Él está en medio del dolor de nosotros y además de eso nos invita a salir de ese lugar de oscuridad para desatarnos y también para dejarnos ir a una vida nueva y una vida llena de la resurrección viva de Jesucristo nuestro Señor. En eso hemos creído. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro no es solamente la resurrección biológica, sino que es una resurrección social para el ser humano. Podemos vivir en esta vida felices, podemos vivir tranquilos. Dios está con nosotros. Una canción de Mercedes Sosa que me gusta mucho, y la canción se llama Como la cigarra. Dice: cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me trató tan mal, y seguí cantando.
cantando al sol como las cigarras después de un año bajo la tierra, igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra. La última estrofa dice así: tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Hermanos y hermanas, sí, en medio del naufragio y en medio de la oscuridad podemos experimentar lo que experimentó Marta y María, pero alguien nos rescatará para ir cantando. ¿Cuántas veces nos hemos de levantar de la tumba como Lázaro? No lo sabemos. Quizás 1, 10, 1000, infinitas veces. Pero lo importante es dejarse escuchar por Dios, que nos dice: sal de ahí, yo estoy contigo, y avanza, porque yo no te abandonaré. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos de que se haga una realidad en nosotros. Gracias, Señor, por entender que tú te encarnaste también en el dolor del ser humano. Gracias, Señor, por hacernos sentir de que en medio de los dolores sí estás presente. Gracias, Señor, por darnos esperanza de saber de que aún en la angustia siempre te vas a hacer presente y que siempre estás aquí en medio de nosotros, aunque pareciera que estés ausente o que llegues tarde. No es porque no estás, sino porque estás trabajando de una manera inexplicable para nosotros. Gracias, Señor, por intervenir en medio de nuestras vidas y de nuestros dolores. Gracias por cambiar la tristeza en alegría. Gracias por entender que tenemos que vivir una fe que se piensa, pero también una fe que se siente. Gracias, Señor, por invitarnos a salir de nuestros sepulcros para poder anunciar que usted es un Dios real y que da esperanza y que renueva la vida y transforma las realidades. Gracias, Señor, por no dejarnos solos. Gracias, porque este testimonio y esta palabra es una historia que no solamente queda registrada en las Escrituras, sino que también es una historia de vida de nosotros. Gracias por nosotros los Lázaros, que nos levantamos y te seguimos. Ayúdanos como comunidad a ayudar a otros también a desatarse de todas aquellas cosas que le hacen quedarse atrás y que podamos ser el incentivo para dejar que caminen y avancen. Gracias por tu palabra, tu luz y tu resurrección. En el nombre de Jesús, amén.